Voy a compartirles pantalla. ¿Se ve la diapositiva con la que estamos trabajando? Sí. Sí, Sí muy se bien. ve el link. Gracias. Vamos a comenzar a trabajar con la parte de distribución continua. Anteriormente, la semana pasada, hablamos de distribuciones discretas. Cuando nosotros trabajamos con una variable aleatoria que es discreta, que conocemos las variables que son discretas, hicimos algunos ejemplos, entonces la función de distribución, la función de distribución de esa variable es discreta. Pero si la variable es continua, entonces la distribución es continua. Vamos a hablar así en general primero de las distribuciones continuas y luego vamos a ir viendo algunos ejemplos en específico. Vamos a tomar determinados experimentos que pueden llegar a tener todos los valores de un determinado intervalo. Nosotros sabemos que cuando trabajamos con intervalos, esos intervalos ya están contenidos en los números reales. Y entonces la variable aleatoria está tomando valores en ese intervalo, por tanto es una variable aleatoria continua. En primer lugar, hay una situación que cambia en términos del nombre que se le da. Cuando hablábamos de una variable aleatoria discreta, el nombre que tenía la función era función de probabilidad. Pero en una variable aleatoria continua, el nombre que tendrá será función de densidad. Dos nombres diferentes, ¿verdad? Para la variable aleatoria discreta, se le llamará función de probabilidad y a la variable aleatoria continua se le llamará función de densidad. Aquí nosotros tenemos algunas características para que la función que nosotros tenemos sea una función de densidad. Una de ellas es que tiene que ser positiva. Estoy compartiendo pantalla. No es que a mí no me aparece. Qué raro. Voy a dejar de compartir y voy a compartir de nuevo, pero A mí sí me aparece. Sí, a lo mejor ha de ser el internet. Sí aparece. Sí, ¿verdad? Yo me volví a salir y volví a entrar y me apareció. Ah, ya, muy bien. Entonces, a ver si el compañero puede hacer eso. Para ver si va viendo la pantalla, ¿verdad? Porque sí, igual sí estoy compartiendo. Bien, entonces decía que para que una función sea de densidad, tiene ciertas características. La primera es que tiene que ser positiva. Es decir, estar siempre por encima del eje de las X. Y que el área total bajo ella sea igual a 1. Entonces nosotros vamos a tener esas características que luego las voy a enunciar ya pasándolos a los conceptos matemáticos para que se vea a qué me refiero. La probabilidad de que la variable aleatoria continua tome valores dentro de un intervalo es igual al área que encierra dicha curva. Es decir, que nosotros acá, en variables aleatorias continuas, para el cálculo de probabilidades, lo que vamos a estar haciendo es calculando áreas sombreadas. El área por debajo de la curva que ustedes calculaban en la clase de cálculo 1. Entonces, nosotros tenemos un enunciado que está en color rojo. Ese es como una advertencia para que lo tomemos en cuenta y que quede ahí ya fundamentado. Dice que la probabilidad en un punto es 0. La probabilidad de que x sea igual a x es igual a 0. Vamos a ver. Si el área por debajo de la curva es igual a la probabilidad, ¿cómo calculaban ustedes el área por debajo de la curva en la clase de cálculo 1? ¿Cómo lo calculaban? ¿Cuál era la fórmula que tenían?
¿Alguno de ustedes la recuerda? O si no recuerdan la fórmula, me pueden decir qué herramientas del cálculo utilizaban para calcular el área por debajo de la curva. Integrales. Integrales, ¿verdad? ¿Recuerdan ustedes, ahorita que el compañero menciona integrales, recuerdan ustedes que la integral de a a b de f de x diferencial en x era igual al área por debajo de la curva? ¿Lo recuerdan? ¿Lo recuerdan, jóvenes? ¿Sí o no? No. No. Bien, entonces les va a tocar hacer un pequeño repaso de la parte de cálculo de áreas por debajo de la curva. Miren que el área por debajo de la curva se podía ver, no sé si ustedes están observando la pantalla. Si están viendo Sí, la funcioncita que aparece ahí, que les devuelve el área por debajo de la curva, y era la integral, ¿verdad? Pero creo que aquí está bien general el cálculo de esta área, entonces no conviene. Tiene que ser más específico con respecto a lo que es cálculo 1. Creo que es porque es la suma de ring. Solo para que la recordemos. Aquí tenemos nosotros el área por debajo de la curva, pero igual está haciéndolo con el método de los trapecios. No me lo muestra con la integral, que lo que hace es la integral de a a b. Aquí está, miren. Esta es la que hace el cálculo por debajo de la curva, que es el área. Y el área, en el caso específico de lo que es esta clase de estadística y el cálculo de probabilidades, va a ser la probabilidad, el área por debajo de la curva. Entonces, si ustedes se fijan, el área por debajo de la curva va a ser igual a la integral de a a b de f de x por el diferencial de x, donde y es igual a f de x. Y los límites de iteración, x igual a a y x igual a b. ¿La recordaron esa grafiquita? Jóvenes. Ahora sí. Sí, ¿verdad? Esta grafiquita ustedes la vieron en cálculo 1, yo se las recuerdo, ¿verdad? Miren que yo sé que esto ya ustedes lo vieron, deberían de manejarlo, pero lo que hago es mejor voy a algo en específico para que ustedes lo puedan recordar. Y si no lo recuerdan, pues por lo menos ustedes pueden tener como, bueno, esto lo voy a utilizar, entonces tengo que pensarlo, tengo que leerlo, o tengo que irlo a ver en algún lado, pero ya estoy como más claro. Entonces, la probabilidad va a ser el área por debajo de la curva. Entonces, todo lo que se sabe de cálculo 1, del cálculo de áreas, es válido acá. Todo es válido. Entonces, vamos a continuar con eso. Vamos a ver, dice que la probabilidad en un punto es 0. ¿Cuál de las propiedades de cálculo de área, utilizando la integral, sería la que utilizaríamos en este caso? Porque dice que es la integral, perdón, que dice que es la probabilidad en un punto. Y dice que la probabilidad en un punto es igual a 0. ¿Hay alguna propiedad de las integrales definidas que les diga a ustedes
que al hacer la integral les devuelve 0. La integral o digamos que ustedes van a calcular el área de un punto. ¿Cómo lo aplicarían? ¿En qué forma lo aplicarían? ¿De dónde a dónde se están moviendo? ¿Entendieron? ¿Entendieron la pregunta? No, no entendí muy bien la pregunta, Lee. La pregunta es, ¿cómo compruebo esto? Que la probabilidad en un punto es 0. ¿O con qué propiedad del cálculo la puedo asociar? ¿De qué manera? Dado que yo ya les dije a ustedes que el área por debajo de la curva es igual al integral de a a b de f de x diferencial en x. Y si lo que queremos calcular nosotros es el área de un punto, ¿cómo sería? El límite. El límite. A ver, ¿cómo sería? Bien, entonces nosotros tenemos acá el integral de a a b. Dice que es el integral de este punto a este punto a través de toda la función. Entonces, si nosotros queremos calcular el área de un punto, lo que tenemos que hacer es propiedades del integral definida. Vamos a ver. Veamos algunas propiedades. Nosotros tenemos acá el área por debajo de la curva va a ser la integral de a a b de f de x diferencial en x. Eso ya lo sabemos, miren. ¿Lo ven? Otra de las propiedades que tenemos es que si el valor de la integral definida cambia de signo, si se permutan los límites de integración. O sea que si cambian los límites de integración. Todo esto ya lo sabemos por propiedades de la integral definida. Y esta es la que nos interesa. Esta es la que nos interesa. Si nosotros tenemos, si los límites de integración coinciden, la integral definida vale 0. Es decir, que la integral de a de f de x diferencial en x es igual a 0. Lo que nosotros tenemos es el área de un punto. Utilizando esa propiedad. Y es la que están utilizando para decir que la probabilidad en un punto es 0. ¿Cuánto tiene de área el punto? El punto, geométricamente un punto, ¿cuánto es el área de un punto? ¿Me escuchan, jóvenes? 0. 0. 0, ¿verdad? 0. Entonces, cuando nosotros tenemos una variable aleatoria continua y nosotros queremos calcularle la probabilidad en un punto, eso siempre va a ser igual a 0. Siempre. Tiene que quedarles ahí como propiedad. Yo les estoy mostrando a ustedes de dónde sale. Lo que les estoy diciendo es que ahí en ese caso, lo que se le aplica es esta propiedad que dice que la integral de el mismo valor, el mismo límite de integración de a de f de x diferencial en x es igual a 0. Eso tiene que quedarle ya como, es una propiedad. Entonces, pasándolo a lo que estamos viendo nosotros acá, es lo mismo que decir la probabilidad en un punto es 0. ¿Se comprendió? Sí, Lee. Sí. Bien, continuamos entonces.
Vamos a ver. Cuando nosotros tenemos el caso continuo, ya viéndolo como más específico y como fórmulas matemáticas, lo vamos a ver de la siguiente manera. Se define una función de densidad f de x. Ya sabemos que ya no se le llama función de probabilidad, sino que se le llama función de densidad, porque estamos hablando de una variable aleatoria continua. Función de probabilidad de variable aleatoria continua, de forma que para todo x, o sea, para cualquier valor en x, cumple. F de x es mayor o igual que 0, lo que significa que todos los valores de la función están por arriba del eje x. Puede que algún valor esté por lo menos sobre el eje x, pero no por debajo del eje x. Luego, inciso B, la integral de menos infinito hasta más infinito de f de x diferencial en x, eso es igual a 1. ¿Se acuerdan ustedes que nosotros teníamos que la probabilidad siempre estaba entre 0 y 1 inclusive? ¿Se fijan ustedes que estamos manteniendo lo mismo? Solo que ahora, como hablamos de funciones de densidad, es decir, de variables aleatorias continuas, entonces ya no se utiliza la sumatoria, sino que lo que se utiliza es la integral. Y por último, como inciso C de estas propiedades, tenemos que la probabilidad de A menor o igual que X menor o igual que B es igual al integral de A B de f de x diferencial en x. Si yo lo digo en otras palabras, en términos de cálculo 1, ¿qué es lo que estoy encontrando con esta inciso C? ¿Qué es lo que estoy encontrando en ese inciso C en términos de cálculo 1? Geométricamente hablando, para que sea más específico. El área. El área por debajo de la curva. ¿Les queda claro a ustedes que el área por debajo de la curva es igual a la integral de A a B de f de x diferencial en x, pero que también es la probabilidad de que la variable aleatoria tome valores entre A y B, inclusive? ¿Se comprende? Entonces, la probabilidad, como conclusión, la probabilidad en funciones de densidad es el área por debajo de la curva. Nosotros sabemos que la probabilidad de que x sea igual a x es igual a 0. Es decir, que la probabilidad en un punto es igual a 0. Esto lo traducimos a lo siguiente, que la probabilidad de A menor o igual que X menor o igual que B es igual a la probabilidad de A menor o igual que X menor que B, es igual a la probabilidad de A menor que X menor o igual que B, y es igual a la probabilidad de que A sea menor que X menor que B. Y esto es igual a la integral de A a B de f de x diferencial en x. ¿Qué observaciones podrían dar ustedes con relación a esto que acabo de decir, esto que tengo sombreado acá? ¿Qué observaciones podrían ustedes dar? ¿Qué pueden notar? Que la X siempre va a estar entre A y B. Siempre está entre A y B. Ajá, muy bien. Siempre está entre A y B. Pero, ¿se han fijado ustedes que cuando yo incluyo los iguales, yo digo inclusive, ¿verdad? Pero, ¿qué observaciones dan ustedes además de que decía que estaba entre A y B? ¿Qué más puede observar? Si lo puede decir con palabras sencillas, sin decir A y B, sino simplemente decirlo lo más natural posible, como que, ¿qué es lo que usted está observando ahí? ¿O qué fue lo que pasó? ¿Qué es lo que ve? Le voy a quitar el sombreado para que lo vea mejor. A ver, cualquiera de ustedes que me pueda decir qué observación pueden tener ustedes ahí. ¿Qué pueden notar? A ver, ¿cuál es la diferencia entre esta partecita de acá y la segunda?
Los signos ¿Cuáles signos? de mayor igual, Ajá. ¿Qué pasa con el primero con relación al segundo? que cambian. El primero está mayor igual y el otro solo mayor. Los dos, el primero está mayor igual y el otro mayor igual y mayor. Ah, pero mire que hay un detalle, ¿verdad? Dice que es la primera parte es igual a la segunda. Pero usted observa que no son iguales, ¿verdad? Ajá. Pero como estamos hablando del caso continuo y esto se cumple, esta parte de acá, entonces no importa si yo le dejo el igual o se lo quito. En el caso continuo, ¿verdad? En el caso discreto no es cierto. En el caso continuo, sí. Esto no hay problema. Si yo tengo esto con la igualdad y acá, por ejemplo, acá que lo tengo con la igualdad y acá que no lo tengo, entonces no hay ningún problema. Eso es lo mismo. Por ejemplo, acá que lo tengo con la igualdad, menor o igual, y acá que lo tengo solo menor. ¿Lo ven? Como acá en este último que ambos no tienen el símbolo de la igualdad, solo tienen menor y menor. Entonces no hay ningún problema en que si tiene el símbolo de la igualdad o no, entonces se mantiene. Siempre va a ser igual a la integral de a b de f de x diferencial en x. ¿Se comprendió esa última parte? ¿Tienen alguna duda? Todo claro, Lick. Todo claro. Lo que estoy diciendo es que si ustedes le quitan el punto o le quitan el incluido, entonces no hay ningún problema. Si se lo quitan, no hay ningún problema. Si se lo dejan, no hay ningún problema. Porque la probabilidad en ese punto va a ser igual a 0. No va a haber ningún problema. Bien. Al igual que en el caso discreto, se puede definir la función de distribución, es decir, la función acumulada en cada punto X de una variable aleatoria continua, como la probabilidad de que la variable aleatoria X tome un valor inferior a X. Entonces, vamos a definir nosotros lo que es la función acumulada como la integral de menos infinito a un valor X, o sea que va tendiendo a este valor X, no sabemos, de f de t diferencial en t. Para que la variable de integración sea diferente a la variable en la cual la vamos a evaluar, entonces por eso se usa f de t diferencial en t. Y esto por el teorema fundamental del cálculo. Bien, y del cálculo diferencial tenemos que f de x minúscula va a ser igual a d, o sea, la derivada de f de x mayúscula con respecto a x me va a devolver la función de densidad. ¿Qué es lo que estoy diciendo acá en otras palabras o en lenguaje sencillo? ¿Alguien podría verlo y decirme en qué forma es que lo estoy viendo? ¿De qué manera? Es que veo la relación entre F mayúscula y F minúscula. ¿Cuál es la relación que hay? Si yo tengo F mayúscula y quiero llegar a F minúscula, ¿qué es lo que tengo que hacer? A ver, jóvenes, ¿qué significa esta notación que tengo acá? ¿Qué significa D de f de x diferencial en x? La derivada. La derivada, muy bien. Entonces, si ustedes se fijan, si yo tengo la mayúscula, si yo tengo la función acumulada, la función mayúscula, la función de distribución, y yo quiero encontrar la función de densidad en una variable aleatoria continua, entonces yo lo que tengo que hacer es derivar esa función acumulada. Si yo tengo la función de densidad y yo quiero encontrar la acumulada, entonces yo voy a integrar. ¿Se acuerdan ustedes que si ustedes integraban y después derivaban, entonces volvían a la función original? ¿Recuerdan esa forma que tenían esas dos operaciones? Esos dos operadores. Sí. Sí. Muy bien. Entonces, si ustedes ya tienen la mayúscula y quieren la minúscula, en función de densidad, entonces lo que tienen que hacer es derivar. Si ustedes tienen la minúscula y quieren la mayúscula, entonces lo que tienen que hacer es integrar.
pero van a integrar de acuerdo a la fórmula que es desde menos infinito a x, utilizando la integral de f de t diferencial en t. Ya luego les voy a mostrar a ustedes cómo es que se va a utilizar esa fórmula para llegar a convertir la función acumulada. Bien, entonces que les quede ahí como pendiente el hecho de cómo es que se va a trabajar ya viéndolo de manera mecánica. Vamos a tener este ejemplo. Sea X la cantidad de tiempo durante el cual un estudiante seleccionado al azar saca en préstamo un libro de la reserva de 2 horas en la biblioteca universitaria. Suponga que X tiene una función de densidad. F de X igual a K por X por 2 menos X. Para X que está entre 0 y 2, inclusive. Y 0 en caso contrario. 0 en caso contrario. Entonces dice el inciso A. Encontrar el valor numérico de K. Inciso B. La probabilidad de 0.5 menor que X menor que 1.5. Y por último, inciso C, F mayúscula de X. A ver, nosotros tenemos un valor de K, una constante K, que no lo conocemos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, lo primero que nos piden ahí es encontrar ese valor numérico de K. Para poder encontrar el valor numérico de K, nosotros vamos a aplicar una de las propiedades que tenemos. Que esa propiedad ya sabemos que existe, porque ya nos dice que es una función de densidad. Por tanto, nosotros sabemos que la integral de menos infinito a más infinito de f de x diferencial en x es igual a 1. Por la propiedad número 2 que habíamos enunciado anteriormente. Miren, esta que está acá, la del inciso B. ¿A todos les queda claro que esa es la propiedad que estoy utilizando? Sí. Bien, entonces, bien, cuando yo tengo una función seccionada, como lo es este caso, que es una función seccionada, entonces yo tengo que ir viendo cada sección y cómo se comporta la función por cada sección. Entonces, vamos a observar que el integral de menos infinito a más infinito de f de x diferencial en x, en esta función en específico con la que estamos trabajando, es igual al integral de menos infinito a 0, de f de x diferencial en x. Pregunta, ¿cuánto vale la función de menos infinito a 0? ¿Cuánto vale la función? ¿Cuánto vale la función en ese rango de valores? F de X. ¿Cuánto vale? Siendo f de X esta función que tengo acá. ¿Cuánto vale de menos infinito a 0? ¿Me pueden ayudar, jóvenes, con eso? ¿Están por ahí? ¿Cuánto? ¿Cuánto, joven? Sería 0. Sería 0. Porque dice Ajá. contrario. En caso contrario, ajá. Vale 0. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo cuando dice caso contrario? Lo que está diciendo es que en otros lugares que no sea de 0 menor o igual que x menor o igual que 2, la función vale 0. Gracias ahí por la respuesta. Entonces, la integral de menos infinito a 0 de f de x diferencial en x, ya sabiendo que eso vale 0, más la integral de 0 a 2 de f de x diferencial en x. Pregunta, ¿cuánto vale la función de 0 a 2?
¿Cuánto vale? Está definido para 0 a 2 estaría definido como kx Ajá, por 2 menos x. Y muy bien. Eso sería entonces diferencial en x. Más la integral de menos infinito. Esa última parte sería la integral de 2 a más infinito. Ahí corrijan ese detallito ahí que dice de menos infinito a más infinito. De 2 a más infinito, o sea, después de este. De 2 hasta más infinito. De f de x diferencial en x. Entonces, todo eso que está ahí, toda esa suma de integrales es igual a 1. Pero yo les pregunto a ustedes, de 2 a más infinito, ¿cuánto vale la función? 0. Vale 0, muy bien. Entonces, si yo tengo la integral de 0 diferencial en x, y luego la estoy evaluando en algunos extremos, cuando ustedes tienen la integral definida de 0 diferencial en x, ¿cuánto les da? ¿Cuánto les da esto? ¿Esta integral cuánto sería entonces? Esta primera parte. ¿Cuánto sería, jóvenes? Miren, tengo la integral de menos infinito a 0 de 0 diferencial en x, más la integral de 0 a 2 de k por x por 2 menos x diferencial en x, más, aquí sería 2, ¿verdad? Ese es un error que hay. De 2 hasta más infinito de 0 diferencial en x. Entonces, eso es 0 más 4 tercios de k más 0. ¿Quién me ayuda con esto para ver qué es 4 tercios de k? Con esta parte, el k sale fuera. Entonces solo me queda la integral de 0 a 2 de x por 2 menos x diferencial en x. ¿Quién me ayuda ahí para ver que esa parte de ahí es 4 tercios? Y el k pues se saca como constante. ¿Quién me ayuda con esa parte? Verifíquenlo, por favor. ¿Lo verificaron? 4 tercios. 4 tercios. Muy bien, entonces me queda 4 tercios de k y en los otros me queda 0. Por una de las propiedades que hay de la integral definida. Que dice que si nosotros tenemos una integral definida de 0 diferencial en x, definida en algunos valores, de 0 diferencial en x, eso es 0. Para integrales definidas. Porque recuerden que lo que me queda es que si yo tengo 0 diferencial en x en una integral, me queda una constante, ¿verdad? Entonces, una constante evaluada en cualquier intervalo es la constante. La constante menos la constante, eso es 0. ¿Estamos claros? Bien, entonces me queda 4 tercios y despejando para acá, acuérdense que todo esto que está acá es igual a 1. Entonces, despejo para acá y k es igual a 3 cuartos. K es igual a 3 cuartos porque lo que estoy haciendo es igualando esta integral a 1. Entonces, cuando lo despejo, me queda que mando el 3 arriba a multiplicar y el 4 a dividir. Entonces me queda que k es igual a 3 cuartos. Por tanto, la función me queda como f de x igual a 3 cuartos de x por 2 menos x. Para 0 menor o igual que x menor o igual que 2 y 0, caso contrario. ¿Quedó claro esa parte? Sí, Sí, muy bien. Entonces después viene la probabilidad de 0.5 menor que x menor que 1.5. Y esto va a ser igual a 0.5, perdón, esto va a ser igual a la integral de 0.5 a 1.5 de 3 cuartos de x
por 2 menos x, diferencial en x. ¿Por qué yo tomo la función como 3/4 de x por 2 menos x? ¿Por qué la tomo así de esta forma? ¿A qué se debe? Si los límites de integración son 0.5 y 1.5. ¿Por qué yo tomo la función como 3/4 de x por 2 menos x? ¿A qué se debe, joven? Vamos a ver, pregunta. ¿0.5 está en el intervalo? Sí, Sí. ¿1.5 está en el intervalo? también. Muy bien. Entonces, ¿en qué función está ese intervalo? ¿Está en 0? No, No. no, No, estaría en la función de superior. Ajá, muy bien. ¿Entendieron por qué tomé la función 3/4 de x por 2 menos x para ese Sí. caso donde estoy calculando esa probabilidad? Si fuera la probabilidad de 0 a, digamos de 0 a, vamos a ver, de menos 1 a 0, ¿cuánto sería esa probabilidad? Si hago la probabilidad de menos 1 menor que x menor que 0, ¿cuánto sería? Sería la integral de menos 1 a 0 de la función f de x diferencial en x. Pero ¿cuánto valdría la función de menos 1 a 0? Sería para 0 porque es como está definida en caso contrario. Ajá, sería para 0. ¿Qué les estoy mostrando con esta pregunta? Lo que les estoy mostrando es que dependiendo la probabilidad que me estén pidiendo, entonces yo tengo que ver en qué parte del intervalo está definido para saber cuál es la función que voy a tomar. Eso es lo que les estoy mostrando con eso. ¿Quedó claro? Sí. ¿Sí? Y este intervalo, si lo incluye o no lo incluye, siempre va a ser, siempre va a aplicar para los ejercicios que tengan que ver con esta. Sí, con siempre y cuando dijimos que si la función era de densidad, no había densidad. ningún problema que cuando estuviéramos tomando la probabilidad, los incluyamos o no, siempre va a ser la integral de a b de f de x diferencial en x. Que eso es algo que se los estaba mostrando acá, ¿verdad? Por eso me detengo, para preguntarles, para que ustedes observen, para que quede más claro. Miren que lo que utilicé fue esta partecita de acá, esta última. ¿Ven? Correcto, sí. Sí, pero al final puedo utilizar cualquiera de estas. Puede ser con la igualdad en los dos lados, con la igualdad en un solo lado, ya sea el extremo izquierdo o el extremo derecho, como es este caso, o ninguno de los dos. ¿Estamos claros? ¿Quedó claro? Y esa integral devuelve 11 sobre 16 y es igual a 0.6875. ¿Alguno de ustedes me puede ayudar comprobando ese resultado? Sí, es ese. Es ese. Muy bien. Listo. Entonces. Hasta aquí, ven ustedes cuál es la relación entre la clase aquí que estamos viendo probabilidades y cálculo, ¿verdad? ¿Cómo se están relacionando? Ahora vamos a ver un poco sobre esta parte de la función acumulada o la función de distribución que le había llamado. Y decíamos que la fórmula para la función de distribución era la integral de menos infinito a x de f de t diferencial en t. Entonces, vamos a hacer algo. Primero lo vamos a ir pensando, después vamos a ir viendo de dónde sale todo. Primero que nada, tenemos que ir viendo dónde está definida la función, en qué intervalos está definida la función. Vemos que la función desde menos infinito a 0, ¿cuánto vale?
¿Cuánto vale de menos infinito a 0? Yo ya se los había preguntado, pero se los vuelvo a preguntar porque es necesario que lo veamos. 0. 0, muy bien. Después, de 0 a 2, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale de 0 a 2? Cuartos de x, cuartos menos x. Muy bien. Y de 2 en adelante, ¿cuánto vale? 0. 0. ¿Todos están claros en eso? Que esta parte de aquí, este 0 que voy a señalar acá, es de menos infinito a 0. De 0 a 2 es k por t, 2 menos t, pero ya pasándolo a la fórmula, ¿verdad? Acá que está el t y el diferencial en t, ¿verdad? Pero sabemos que la función original es 3/4 de x por 2 menos x, ¿verdad? Entonces ya sabemos que el valor de k es 3/4. Ya lo sabemos. Bien. Pregunta, jóvenes. ¿Cuánto tengo acumulado cuando vengo empezando? No he hecho nada. ¿Cuánto he acumulado? Sería 0, porque no. Sería 0. No he acumulado nada. ¿Estamos claros que no he acumulado nada? Sí. Sí, muy bien. Veamos entonces. Vamos a ver. Lo primero que vamos a hacer es ver el comportamiento con relación al extremo izquierdo que tiene el intervalo, que en este caso es 0. Entonces lo vamos a ver para valores menores que 0. No lo vamos a hacer hasta 0, sino hasta valores menores que 0. Eso lo vamos a representar de la siguiente manera. Como la función acumulada en esa parte, cuando x es menor que 0, como la integral de menos infinito a x de f de t diferencial en t, que eso es lo mismo que de menos infinito a x de 0 diferencial en t. ¿Por qué es 0 ahí? ¿Por qué vale 0? Digo, si x es menor que 0, ¿por qué la función ahí vale 0? ¿Por qué, jóvenes? Respuesta lo más sencillo posible. ¿Por qué? Lo acabamos de decir hace, ¿qué? 3 minutos. Ya habíamos mencionado que de menos infinito a 0, la función vale 0. Entonces, para valores, para x menores que 0, ya sabemos que la función vale 0. Entonces, de menos infinito a x, de 0 diferencial en t, eso vale 0. ¿Quedó claro, jóvenes? Que para valores menores que 0, hemos acumulado 0. ¿No tenemos nada acumulado? Sí. Sí, muy bien. Ahora vamos a ver lo que sigue, que sería el siguiente detalle. Aquí sí hay un pequeño error con respecto a este límite, este extremo derecho. Este extremo derecho no es 1, es 2. Pónganle atención ahí. Ese extremo derecho no es 1, es 2. Solo que acá se cometió ese error. Porque es hasta 2 que vamos, porque el 2 es el extremo derecho que tengo acá. Entonces lo voy a hacer así. Si 0 es menor que x, menor que 2, es decir, que estoy llegando todo el intervalo que tengo anteriormente y voy a llegar hasta un valor cercano a 2. No voy a llegar hasta 2. Así como acá, que me fui hasta un valor cercano a 0, pero no llegué hasta 0. Miren que no incluí el 0. Entonces, voy a hacer la parte de la función acumulada como de menos infinito a x de f de t diferencial en t, que es la fórmula, ¿verdad? Pero en este caso, voy a acumular todo lo que está menor que 2. Todo lo que está menor que 2 lo voy a acumular. Entonces va a ser de menos infinito a 0 de f de t diferencial en t más de 0 a x de f de t diferencial en t. Vamos a ver. De la integral de menos infinito a 0 de f de t diferencial en t, ¿cuánto me da? ¿Cuánto me da? De menos infinito a 0 de f de t diferencial en t, ¿cuánto me da?
Ese era 0, la primera. 0. Ese es el 0. Vamos a ver, pónganle atención a ese detallito. Ese es el 0 que veníamos acumulando. ¿Lo recuerdan? Ese es el 0 que veníamos acumulando. Muy bien. Ahora vamos a hacer la parte a donde nos vamos acercando a 2. De 0 a x de f de t diferencial en t. ¿Con qué función me voy acercando a 2? De 0 hasta un valor cercano a 2, pero sin tomar 2. ¿Con qué función me voy acercando? ¿Con qué función sería? A ver. Miren que para el primer caso estaba acá, en esta partecita de acá. Entonces por eso me dio este 0. Ahora con este otro caso sería acá, ¿verdad? Estoy lo que ya acumulé este 0 más esta otra parte. Sí. Entonces me queda la integral de menos infinito a 0, de 0 diferencial en t, más la integral de 0 a x de 3/4 de t por 2 menos t diferencial en t. Esto, si ustedes se fijan, es la misma función, pero con la variable t. 3/4 de t por 2 menos t diferencial en t. Más que todo por el teorema fundamental del cálculo, porque cuando yo ya sustituya la variable, esto me tiene que quedar en términos de x. Y esto me queda igual a 1/4 de x cuadrado por 3 menos x. ¿Quedó claro, jóvenes? Y eso es lo que se ha acumulado hasta valores menores que 2. ¿Quedó claro, jóvenes? ¿Dudas? Sí. Sí, todo claro. Sí. Muy bien. Ahora vamos a ver este otro también, ¿verdad? Que no es mayor que 1, sino que mayor que 2. Acá sí está bien representado. Acá no sé por qué quedó este detallito acá. Pero es mayores que 2, ¿verdad? Entonces ya hemos acumulado hasta acá. Entonces ya sabemos que tenemos 1/4 de x cuadrado por 3 menos x. Ahora vamos a acumular hasta adelante de 2. X mayores que 2. Para x mayores que 2 va a ser f de x igual al integral de menos infinito a x de f de t diferencial en t, que va a ser igual de menos infinito a 0 de f de t diferencial en t más de 0 a 2 de f de t diferencial en t más de 2 a más infinito de f de t diferencial en t. ¿Cuánto nos tiene que dar eso? Miren, de menos infinito a 0, 0 diferencial en t, más la integral de 0 a 2 de 3/4 de t por 2 menos t diferencial en t, más la integral de 0 diferencial en t, y esto es igual a 1. A ver, alguien que me haga, esta parte de acá ya sabemos que es 0, esta de acá. Esta partecita de acá es 0. Esta otra partecita de acá también es 0, esta última. Entonces solo sería la integral de 0 a 2 de 3/4 de t por 2 menos t diferencial en t. Y eso le da 1. A ver, veamos si le da 1. Silencio, está 1. Sí, ¿verdad? Entonces, pónganle atención a esta parte. Siempre que ustedes hagan una función de distribución o una función acumulada, siempre va a empezar en 0 y va a terminar en 1. Siempre. Va a empezar en 0 y va a terminar en 1. Entonces, la función quedaría de la siguiente manera. Tenemos f de x minúscula y tenemos f de x mayúscula. Quedaría 0 para x. En realidad acá, no sé por qué quedó al revés la desigualdad. Sería x menores que 0. Para x menores que 0, quedaría 0. Y 1/4 de x cuadrado por 3 menos x para 0 menor o igual que x menor o igual que 2. O sea, entre 0 y 2, inclusive, queda esa función. Y para x mayores que 2, queda 1. A ver, jóvenes. Si yo les digo a ustedes que me deriven esa función mayúscula, ¿qué les devuelve? Vamos a ver, si derivo 0, ¿cuánto les queda? ¿Cuánto les queda si derivo 0? 0. 0. Y si derivo 1, ¿cuánto les queda? ¿La derivada de 1? 0. 0. Muy bien. ¿Y la derivada de 1/4 de x cuadrado por 3 menos x, cuánto les da?
¿Cuánto les da? A ver, ¿me ayuda? Un cuarto de x cuadrado por 3 menos x. Derivada de eso. ¿Cuánto les queda? ¿Cuánto les queda? Les queda 3 cuartos por 2 menos x. 3 cuartos de x por 2 menos x. Recuerden que pueden multiplicar esta parte de acá, ¿verdad? Acá por el 3 y por el menos x. Entonces, acá les quedaría 3 cuartos de x, ¿verdad? Porque baja el 2, sería 3 medios de x, pero luego sale la otra parte, acá. Y luego simplificarlo, ¿verdad? Volver otra vez a dejarlo en esta manera. A ver, ¿me pueden verificar ese? Si les queda. ¿Les quedó, jóvenes? ¿Cuánto dice usted que le da, Lee? Tiene que darme 3 cuartos de x por 2 menos x. Ya derivado. Si no me da eso, entonces fue que algo hicimos mal. Tiene que darme eso. Vamos a ver. Tengo un cuarto de x cuadrado por 3 menos x. Si yo derivo eso, bueno, primero lo voy a simplificar. Me queda un cuarto de, bueno, 3 cuartos de x cuadrado menos un cuarto de x a la 3. Así es, ¿verdad? Si derivo eso, me queda 6, 2, bajo el 2, ¿verdad? Me queda 6 cuartos de x, ¿verdad? Menos 3 cuartos de x cuadrado. Así es. Saco 3 cuartos de factor común. Saco la x también. Y me queda 6 entre 3, 2, menos x. ¿Ya lo hicieron? Miren que derivando la primera parte, les quedaría 6 cuartos de x menos 3 cuartos de x cuadrado. Y simplificando, me queda 3 cuartos de x por 2 menos x. Entonces me queda exactamente el que tengo acá. ¿Lo hicieron? Sí, Lee, así es. Así es, ¿verdad? Muy bien. Sí. Entonces, si ustedes tienen la minúscula, obtienen la mayúscula integrando. Y si tienen la mayúscula, obtienen la minúscula derivando. ¿Estamos claros? Todo claro, Sí. Lee. Muy bien. Entonces les voy a dejar a ustedes este que sigue, se lo voy a dejar a ustedes para que lo lean. Por acá está resuelto. Se lo voy a dejar a ustedes para que lo lean, para que lo vean. Y pues vayan practicando. Miren que aquí ya está la función acumulada, pero quiero que ustedes la hagan paso a paso, así como la fui haciendo yo, para que ustedes vayan comprobando. Ya está la función, ¿verdad? Así que como ya está la función, entonces ustedes ya puedan irlo haciendo y comprobando que en efecto, pero algo que les estaba diciendo a ustedes es que siempre comiencen 0 y terminen 1. ¿Se fijaron en ese detalle? Sí. Miren, aquí está el 0, entonces lo hacen hasta menores que 0. Si aquí hubiera un menos 1, entonces sería y menor que menos 1. Bien, entonces les voy a dejar eso para que ustedes lo trabajen, que lo hagan. La parte de esta probabilidad ya está hecha, ¿verdad? Miren que aquí aparece. Entonces,
no hay mucho que hacer, pero ustedes la pueden comprobar. Otra cosa que pueden comprobar también ustedes es que, bueno, igual, por el teorema fundamental del cálculo, sabemos que la integral de a b de f de x diferencial en x es igual a f mayúscula de b menos f mayúscula de a. Eso lo sabemos por el teorema fundamental del cálculo, ¿verdad? O sea, la antiderivada. La antiderivada en b menos la antiderivada en a. Que en este caso específico de lo que estamos viendo de la clase es la función de distribución, o sea, la función acumulada. Bien, jóvenes, eso sería todo por el día de hoy. Continuaríamos el día de mañana. Ok, licenciado. Gracias. Muchas gracias, Lick. Gracias, Bueno, Lick. muchas gracias a ustedes. Que tengan un buen día. Igual, Lick. Gracias.